Bien, ahora cuando hacemos un ejemplo para ver cómo usar el gráfico de control en la capacitación, analicemos lo siguiente. Digamos que una persona ha estado enyesada mucho tiempo, no ha podido caminar esos 6 meses, digamos, le quitan el yeso y la persona tiene la pierna contraída. Entonces la persona debe volver a entrenarse, debe volver a recuperar elasticidad y entra en terapia. En la terapia va a tener masajes, baños en agua caliente, va a ser reentrenado para poder caminar y la terapista sabe que la variable que va a decirnos si la persona se está rehabilitando o no es el tiempo entre pasos del paciente. Para una contextura dada, para una edad dada, el terapista sabe cuánto debería demorar cada paso que dé el paciente. Entonces le indica a una enfermera que debe hacer la medición. Pero para que la enfermera ejecute la medición siempre de la misma forma, la terapista le da una serie de instrucciones para que nunca cometa un error. Le va a decir cosas como esta: a las 9 de la mañana, luego de 30 minutos de calistenia, la persona tiene que ir a la sala de rehabilitación 4, calentar por 3 minutos ahí, luego ejecutar 5 pasos entre 2 líneas que están marcadas varias veces, le tomas la medición y sacas un promedio. Cuando la terapista especifica todo el detalle de la medición, lo que está haciendo es operacionalizar la medición para el paciente. Operacionalizar una variable no es otra cosa que dar las instrucciones para que la variable pueda ser medida. Es muy importante recordar que cuando uno toma medición hay variación también en la medición. Cuando nosotros medimos un proceso tenemos que medir varias veces el resultado del proceso, que es el producto. Pero al medir también cometemos un error. Entonces nosotros vamos a observar variaciones en el proceso y vamos a observar variaciones en la medición. Las variaciones en la medición deben ser bastante más pequeñas que las variaciones en el proceso para que las conclusiones que se tomen del gráfico de control que resulte no estén erradas. Es muy importante operacionalizar cada variable antes de medirla, porque si un día medimos de una forma y al día siguiente medimos de otra forma, la variación que nosotros registremos va a ser producto de la medición y no del proceso. Y si la variación que registramos es producto de la medición, las conclusiones que obtengamos del proceso no serán válidas. Bien, una vez que la enfermera hizo la medición, obtuvo una gráfica. Esta gráfica debe ser analizada. En esta gráfica observamos 2 grupos de datos. Del día 1 al día 9 vemos gran variación en los resultados. Lo que está ocurriendo es que el paciente está fuera de control. Que esté fuera de control no quiere decir que el tratamiento no esté funcionando, todo lo contrario. El tratamiento va funcionando y la persona poco a poco se va estabilizando. En cambio, del día 10 hacia el día 17, lo que observamos es poca fluctuación. Si nosotros construyéramos una gráfica de control en esta zona, lo que observaríamos es que todos los puntos están dentro de los límites. Que estén dentro de los límites se interpretaría como que el paciente ya no está mejorando con el tratamiento, debido a que pueden transcurrir más días, pero sus resultados siempre estarán oscilando alrededor de los mismos puntos. No olvidemos que todos los resultados que se obtengan en procesos mostrarán siempre variaciones. La variación es algo que podemos reducir, mas no eliminar. ¿Qué debe hacer la terapista una vez que el paciente ha estado en control del proceso? Lo que debería hacer es una de estas 2 cosas. Primero, si el paciente ya está rehabilitado, y está rehabilitado quiere decir que cumpla la especificación que la terapista tiene, el paciente deberá ser dado de alta. Pero si por el contrario el paciente no está rehabilitado, quiere decir que está caminando más lento de lo que debería caminar y ya no hay mejora porque está oscilando alrededor de los mismos valores, lo que la terapista debería hacer es cambiarle el tratamiento o derivarlo con otro especialista. De esta manera, la terapista podría utilizar gráficos de control para poder tomar decisiones de cuándo continuar o cuándo parar el entrenamiento de una persona. Esto es muy importante en recursos humanos. Las empresas dedican grandes cantidades de dinero a capacitar a su personal.
podrían usar gráficos de control para saber en qué momento dejar de invertir en una persona porque su desempeño ya no está mejorando. Cuando esto ocurre, la persona debería pasar a otro tipo de entrenamiento o en todo caso decir que ese nivel que ha adquirido es el nivel en el cual continuará desempeñándose. Es importante considerar el rol de la terapista y el rol del paciente. Todo proceso tiene dos actores principales. En primer lugar está el dueño del proceso. El rol del dueño del proceso es diseñar y mejorar el proceso. En este caso, quien ha diseñado la terapia de rehabilitación es la terapista. A quien le correspondería hacer cambios en ese proceso es a ella misma. El otro rol es el rol del operador del proceso. En este caso, el paciente está cumpliendo las indicaciones de la terapista. Su rol es mantener el proceso bajo control. Una vez que el paciente logró el estado de control, ya no tiene sentido continuar con el tratamiento porque el resultado es irrelevante. Algo que también hay que notar es que, estrictamente hablando, la terapista debería esperar hasta el día 30 para saber si el paciente se rehabilita, porque el día 30 tendrá 20 puntos de control, considerando que se ha estabilizado desde el día 10. Sin embargo, en la práctica, lo más probable es que unos días antes corte el tratamiento. La terapista correrá un riesgo, pero es un riesgo controlado porque se puede observar en la gráfica que el paciente ya no está mejorando mucho. Lo mismo ocurre entre el día 1 y 9. Es evidente que el paciente está mostrando una mejora continua. Bien, este es un ejemplo de un gráfico de control por variables, porque lo que se está midiendo es el tiempo que demora el paciente entre pasos. Si nosotros nos acostumbramos en la empresa a usar mediciones con gráfico de control para todo lo que sean procesos, lo que vamos a lograr es tomar mejores decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que se pueden tomar a partir del estudio de gráficos de control? Si el punto siguiente, si la medición siguiente está dentro de los límites de control, la empresa debe continuar con el proceso. También, si dentro de la gráfica los valores se mueven de manera aleatoria, se puede continuar con el proceso como está. Pero si observamos que ya no se están moviendo de manera aleatoria, por ejemplo, observamos un patrón como puede ser una tendencia o algún punto se sale de los límites, lo que debemos hacer es detener el proceso y encontrar la causa raíz de ese problema. Una vez que hayamos eliminado la causa raíz del problema, volveremos a correr el proceso. Cuando uno ejecuta nuevamente el proceso, tienen que recalcularse nuevos límites. En otras palabras, cada vez que cambiamos un proceso, debemos empezar de cero en la medición. Esto nos lleva a la mejora continua. Vamos a ir ejecutando un proceso mientras se esté desempeñando como ha sido diseñado. Cuando haya una desviación, corregiremos la causa raíz y en la medida que vayamos eliminando las causas raíces, el proceso irá mejorando. Es muy importante entender que la capacidad del proceso es el rango de valores entre el límite de control inferior y el límite de control superior. Si nosotros nos demoramos entre 12 y 14 horas para ejecutar una tarea, la respuesta correcta a un cliente que nos pregunte cuánto nos vamos a demorar sería entre 12 y 14. Si es que le decimos 12, vamos a correr el riesgo de incumplir con la fecha de entrega. Si le decimos 14, probablemente va a pensar que siempre nos demoramos así. Es muy importante para la empresa entender que el tiempo invertido en medición de gráficos de control le permitirá equivocarse menos veces. Si nosotros tomamos decisiones sobre un proceso no basado en los gráficos de control, sino en lo que nos parece debemos hacer, nuestra tasa de errores aumentará considerablemente y con ello los costos para la empresa.